Yo creo que los museos tienen que entender primero lo que tienen. Muchos museos tienen sus almacenes repletos de cosas que han venido, que han sido dejadas, que han sido expoliadas, que han sido donadas, pero muchos no llegan a saber ni lo que tienen. Por primera vez en su historia, por primera vez en un siglo, una artista no nacida en España representará a España en la Bienal. Y quien está detrás con ella es Agustín Pérez Rubio. El pabellón no viene a criticar. La decolonialidad no es criticar, sino al contrario, es evidenciar lo que hay para entonces restituir y pensar que debemos hacer unas instituciones y unos museos más accesibles, diversos y sostenibles. También hemos visto grandes museos, ¿no?, en este país que queriendo hacer y queriendo tender la mano no han tenido y no han entendido la manera en la que hay que hacerlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y bueno, estamos a unos días de que se abra uno de los eventos más importantes en el mundo contemporáneo, que es la Bienal de Venecia en su edición número 60. Y este año el Pabellón de España ha dado mucho de qué hablar, porque por primera vez en su historia, por primera vez en un siglo, una artista no nacida en España representará a España en la Bienal. La artista es Sandra Gamarra y quien está detrás con ella es Agustín Pérez Rubio, quien tenemos hoy en el estudio y que nos promete dar todos los detalles y una primicia de lo que vamos a ver en unos pocos días. Bienvenido, Agustín. Hola, buenas tardes. Ay, Agustín, tenemos muy poco tiempo y no puedo ir por todo tu currículum porque qué bárbaro, qué carrera tan brillante. Pero bueno, vamos a hacerles un resumen muy breve a nuestro público. Tú llevas más de 25 años en el mundo del arte, tienes un doctorado en Historia del Arte, has curado más de 160 exhibiciones en museos, centros de arte, bienales, fuiste el curador del Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia, el curador de la Bienal de Berlín en el 2020, director del MUSAC, por supuesto, director del MALBA en Argentina. Y bueno, has vivido en Japón, Budapest, Nueva York, Buenos Aires, Canadá, Berlín, en fin, de verdad que un currículo más que brillante. Y esta vez estás al frente de un acontecimiento histórico. Vaya, por favor. Yo diría que me gustaría que nos contaras, evidentemente, esa primicia que vamos a ver. Pero, ¿qué te parece, Agustín, si damos un poco de contexto para que nuestro público entienda todo esto? Empezando por la descolonización del arte de la que tanto se habla en los museos. ¿Qué es? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. La verdad, un placer. Y yo creo que lo primero de todo es hablar de no qué es la descolonización, sino qué es la colonización y la colonialidad. Porque yo creo que también hay, en muchos momentos la gente se siente perdida, atacada, no entiende bien a lo que se refiere. Es decir, durante muchos siglos, desde el siglo, no sé, siglo XV en adelante, Europa, como continente hegemónico, donde solo pensó que era el centro, ¿no?, de esa cultura, de esa ciencia, etcétera, empezó una labor, la mayor parte de veces a nivel de descubrimiento, muchas veces como sin pretender, ¿no?, pero sobre todo en relación a abrir unas rutas comerciales y económicas. Es decir, el valor comercial y por ende extractivista siempre estuvo detrás de ello, tanto de los ingleses, los holandeses, los españoles, etcétera. Cuando se toman territorios, cuando en un momento se asientan unos gobiernos sobre unas tierras en las cuales había cultura y unos habitantes, es decir, tanto, y me refiero desde África, Oceanía o América Latina, es decir, podemos hablar de los diferentes imperios, aunque muchas veces
no está bien la palabra imperio porque siempre hablamos del imperio azteca, del imperio inca, realmente son una conurbación o una mezcolanza de diferentes comunidades, no era tanto un imperio, pero bueno, lo podemos denominar así para entender, porque imperio realmente es una palabra también hegemónica y europea. Bueno, el lenguaje en general también es muy difícil, todas las capas que tiene. Sí, pero por eso tenemos que trabajar en esa manera de decolonizar nuestras maneras de hablar y también entender y comenzar también a entender otras maneras y otros registros de cómo definir las cosas, ¿no? Porque no hay solamente una manera de definirlas. Entonces, cuando se colonizan estos territorios empieza a haber, eso es la colonia. Pero entonces lo que empieza a haber es una manera de expropiación de bienes, de sometimiento de poblaciones y de relaciones mercantilistas, extractivistas, junto con, y ahí tenemos que definir toda la... es que me sale en inglés, iba a decir commercial trade, toda la esclavización comercial que holandeses e ingleses hicieron desde las costas de África a un nuevo continente. Es nuevo, no era nuevo, ese continente existía. Incluso ahora dicen que antes que Cristóbal Colón llegaron incluso los chinos. O sea que en ese sentido también la historia cada vez se va redescribiendo de una manera y entonces empieza a haber toda una serie de sometimientos, como digo, y de percepciones que están ancladas en valores extractivistas, comerciales y con la opresión de una determinada población. Esto, en un momento con las independencias de esas repúblicas, Argentina, Chile, México, etc., pareciera que entonces eso se acabó. Pero eso no es verdad. Es decir, seguimos hoy por hoy teniendo, que es lo que se llama colonialidad, una serie de presunciones, de relaciones y de sometimientos por los cuales, cuando mucha gente dice, no eran colonias, entonces que eran provincias. ¿Cuántos políticos negros, afrodescendientes, cuántos políticos indígenas habían en la corte española? O sea, que me lo digan incluso en el siglo XVIII. No habían. Como mucho, vinieron algunos intelectuales, hijos de familias nobiliarias, por ejemplo, en Filipinas, ¿no? Tenemos aquí el caso, ¿no? de uno de las personas que realmente hizo a través de la cultura y de la medicina, etcétera, hizo gran parte de ese movimiento independentista, pero eran realmente familias oligarcas que venían muchas de ellas con precedentes y con consanguinidad por parte de esas familias que habían quedado familias criollas o familias que tenían relaciones con las familias o con el hecho español. Pero el español o cualquiera, no me refiero aquí a nada en relación con España, sino en relación a toda Europa. Entonces, en ese sentido, la colonialidad son los procesos por los cuales, desde la época de la colonia hasta hoy, seguimos perpetuando una serie de diferencias y de desigualdades económicas, raciales, de género, religiosas, etcétera, con respecto a los pueblos originarios y a esas tierras que se colonizaron. A partir de ahí nos podemos plantear qué es la decolonización. La decolonización, que ahora también es una palabra que cada vez se está... hay momentos en los que a mí me resulta a veces incómodo porque la decolonización hay múltiples aspectos. Parece ser, y lo que hemos visto últimamente es que decolonización en los museos es restitución de bienes. Que también quisiera que habláramos de eso, porque es una parte de... Sí, como tú bien dices, es una parte, pero es una parte muy específica. La decolonización es toda una manera de luchar y de empezar a poner unos protocolos, acciones, leyes y formas de actuar en los que se erradiquen todas esas desigualdades lingüísticas, económicas, raciales y de diferentes desigualdad que no han hecho de la misma manera que la gente de los imperios, en este caso el español, el holandés, el inglés, etcétera, tenga las mismas opciones y las mismas maneras de vida que la gente y las economías y los territorios donde se han colonizado. En general, y se podría decir que no se trata de reescribir la historia, sino recontextualizarla, ¿no? Sí, es contemporaneizarla. Hay una parte de reescritura en el sentido, como sabes, la historia, incluso la historia europea.
La historia no es algo fijo. Claro. La historia es algo que continuamente estamos cambiando. Tenemos nuevos descubrimientos, la ciencia nos ayuda, entendemos más, se vuelven a releer otra serie de cosas. Sí, se abren los ojos, ya lo dijo George Orwell, la historia la escriben los vencedores y después la tomaría esta misma frase Winston Churchill. Pero lo que se intenta dar es voz a todas las voces que estaban invisibles hasta este momento. Sí, es decir, se empieza a dar voz. De todos modos, también que han estado invisibles siempre hubo voces, es decir, desde que hay colonialidad hay decolonialidad. Es decir, los cimarrones, los quilombolas en Brasil. Es decir, eran esclavos que se escaparon y hicieron realmente su cultura alrededor de haber sido esclavos y empezar a tener una vida dependiente y empezar realmente a sentirse orgullosos de realmente cuál era su cultura, cuál era su raza y cuáles eran los orígenes de donde venían, que era de una tierra y de un continente que estaba a muchos kilómetros de donde muchos acabaron, que es en Norteamérica, en Centroamérica o en Sudamérica. Entonces, a partir de ahí yo creo que también hay que entender que existe todos unos movimientos también de intelectuales. En los años 60, Aimé Césaire, por ejemplo, que es el gran escritor, junto con Glissant, de la creolización, pero que hacían estos congresos del tercer mundo, ¿no? Donde, o sea, diferentes partes, sobre todo de Asia, América Latina, con Cuba incluida, y también África, reivindicaba realmente esa manera de estar en el mundo como un tercer mundo, asumirse como tal, pero también de qué manera podemos combatir y podemos realmente sentirnos orgullosos de dónde venimos y cuáles son nuestras esencias. Y creo que eso es más o menos se puede entender todo el trabajo de activistas políticos. ¿De dónde venimos y cuáles son nuestras esencias? Quiero hacer eco en eso porque me parece muy eso es puntual. Eso es. Y no hay que estar y no hay que sentirse ni culpable, ni inferiorizar, ni lo único que lo que ha producido esa colonialidad es lo que me pasa a mí muchas veces cuando yo viajo a hacer investigaciones, etcétera, que me encuentro con personas que obviamente por rasgos físicos, por tradición, sabes que pertenecen a familias indígenas, pero te dicen que no, porque piensan que es algo peyorativo. Y eso es la carga colonial. El haber hecho entender tanto a nosotros desde la Europa como a las propias personas que eso, que pertenecer a una raza, que pertenecer a una economía, que no tener unos privilegios, es algo mucho peor su cultura que la nuestra. Y eso es realmente... Entonces, decolonizar es contemporaneizar y volver a poner en el mismo raso las diferentes culturas. Entender que la religión católica, la anglicana, la budista, es también entendible con las religiones que son más espíritus de los Aymara, las maneras que los Yanomami tienen en el Amazonas de creer en la propia naturaleza. Es decir, lo espiritual no tiene que solo mediarse por una cuestión institucionalizada como puede ser el Vaticano. Hay otras religiones y hay otras creencias. Y otros pueblos creen y tienen otras religiones. Y eso es lo que hay que hacer, entender que una no tiene que aplastar a la otra. No tenemos que hacer lo mismo que ya hizo la colonia, que era aplastar. Claro, pero este ejercicio que ahora estamos viviendo es muy profundo y es muy vasto. Entonces, en el ambiente museístico y para aterrizarlo, ¿cuáles son los pasos que se hacen? Hablaste de la restitución, que es uno de ellos. Si nos puedes explicar. Mira, yo creo que la restitución es justo, yo creo que el final de un proceso. Es decir, la noción de museo está infinitamente, intrínsecamente, nace justamente con la propia colonia. ¿Y para qué sirve un museo? Para mostrar justamente esos hallazgos que los europeos han visto en Atenas, con sus frisos que aún están en el British Museum, para mostrar justamente cuáles eran esos tesoros que en sus diferentes expediciones desde el siglo XVII hasta la actualidad siguen aumentando esas casas, mansiones, etcétera, incluso el bien común como es lo gubernamental, ¿no? Lo público. Entonces, desde lo privado o quizá desde el Estado, se muestran y se hacen esos museos para realmente mostrar lo que tanto nuestra cultura, pero de otras culturas vienen o no que vienen, que hemos traído, ¿no? Y hay ejemplos
incluso en esta ciudad como Madrid, ¿no? O sea, un espacio tan bonito en el que vamos hoy en día, como es el Palacio de Cristal, que es precioso, fue hecho para la exposición de las Indias y las Filipinas, cierto, a finales del 19. Entonces, realmente era una feria, incluso ahí fue uno de los últimos Human Zoos, porque gente estaba... Sí, se presentaban las diferentes razas, los diferentes rasgos. Algo que ahora es totalmente inadmisible y algo súper racista. Entonces, en ese sentido, yo creo que los museos tienen que entender primero lo que tienen. Muchos museos tienen sus almacenes repletos de cosas que han venido, que han sido dejadas, que han sido expoliadas, que han sido donadas, pero muchos no llegan a saber ni lo que tienen. No, una, lo que tienen. Dos, hacer una investigación de dónde viene y de qué manera llega eso. Uh-huh. Porque claro, sí, yo tengo un guaco del 300 antes de Cristo, tal, etcétera, pero ¿quién lo trajo y cómo vino? Eso es toda una investigación. Hasta dónde se pueda. Totalmente. Si es regalo, quién lo hace, si hay escrituras, si es por un marchand, si es directamente por una comunidad, si es por unos religiosos que lo tomaron, si es por un embajador, etcétera. Es decir, entender qué hay. Siguiente, intentar ponerlo en valor. Es decir, exponerlo. Porque ¿cuántos y cuántas obras de arte tenemos en los museos que por medidas... Bueno, tú que has estado en tantos museos, ¿qué porcentaje de obras no se muestran nunca? ¿Qué es? ¿El 70%? No, claro, y el 90%. A veces solo se muestra el 10%, muchas veces, de las colecciones, como mucho. A veces el 5%, a veces el 3%. Y más en estos museos enciclopédicos o en estos museos, y puedo hablar desde el Museo de América, el Museo Antropológico, es decir, las colecciones son muy vastas. Ahí tienen... ¿sabes? Piedras, conchas, etcétera. Tienen mucha cosa en cajones y gráficas y grabados, etcétera. Entonces, primero intentar poner en valor lo que tienes. Y ponerlo en valor no es simplemente exponerlo, que eso es lo que vemos. Se expone, pero ¿de qué manera se expone? Uh-huh. Decolonizar es empezar a entender que lo que tienes es un valor tan grande como si tuvieras que exponer mañana las meninas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de qué manera tú contextualizas y le das un valor a ese objeto que tienes? No porque, lo robó, lo trajo Felipe, no, sino realmente, ¿qué significa? Otro discurso. Entender y dar a entender a esa señora que va a ese matrimonio, a esos colegios, que mira, esto servía para un ritual que se llama así, esta cultura viene del tanto, esta cultura cree en esto, esta cultura tuvo estos... importantes hallazgos o incluso en la medicina, en la tal. Es decir, entender esa cultura, ¿cuál era? Porque hay un desconocimiento brutal, pero brutal, en nuestra sociedad europea. Entenderla y darle valor, como bien lo dices. Y darle valor. Cuando nosotros hablamos, yo estoy cansado de decir, mira, la representación de una de las meninas con la mujer chichimeca. ¿Chichimeca? ¿Eso de dónde es? Cuando a veces digo, no, es una artista Yanomami. ¿Yano qué? Yanomami. ¿Qué es? Y alguno, brasileño. No. Recuerda que el territorio Yanomami está entre Brasil y Venezuela. Es decir, hay un desconocimiento muy fuerte. Y lo gracioso, o más aún te diría, de la colonialidad, es que ese desconocimiento es de allá para acá. Pero como bien dice Sandra Gamarra, de acá para allá no. Es decir, yo siempre estudié y tuve muy claro quiénes eran los reyes, las conquistas, los tal, las efemérides. Y eso es la colonialidad, es decir, entender que hay una cultura que el eurocentrismo ha creado la cultura y las otras culturas son culturas periféricas. Cuando no es así. Ahora lo que tenemos que entender es que la cultura es toda, está con la otra. Absolutamente. Y no una tiene que opacar la otra. Entonces los museos, volviendo a eso, es decir, las narrativas en los museos. Es decir, lo que no se puede primero es llegar a museos que han sido cimentados, que han nacido justamente por el valor y el enriquecimiento de una sociedad, en este caso una monarquía, que realmente estaba colonizando otras, y que cuando se traen cosas colonizadas o incluso se pintan, incluso se exponen, no hay un valor que darle a aquella cosa que has traído. Y entonces en las narrativas vemos
museos y museos. Y me refiero a España, pero me refiero a todo el mundo. A todo el mundo. Este es un discurso muy actual, por muy supuesto. actual y sobre todo europeo, que también puede ir al norte de África, el norte de Estados Unidos, a Canadá, como países que directamente han tenido una relación con Gran Bretaña, ¿no? Pero también, es decir, y vemos museos en los que se echa de menos que por lo menos haya una mención. Es decir, no, el museo se hizo con la plata de tal durante el Marqués de tal, teniendo en cuenta que se trajo mucho oro de aquí, mucha plata de allá. Es que tienes toda la razón. El museo, para empezar, se tiene que mirar los propios pies. Efectivamente. Sí. Entonces parece como que las cosas han llegado. Yo llego como director y él ya lo tenía. Sí, pero ya sé que lo tengo, pero tengo que empezar a entender. Y luego la sociedad que había en el siglo XV no es la misma que en el XX, no es la misma que en el 2023, y la sociedad en España o en los países ha cambiado. Yo cojo el metro todos los días y lo digo afortunadamente, yo cojo el metro, vivo en la línea 1 y cuando yo lo cojo por las mañanas, el metro de Madrid ya no es blanco, es marrón. Y lo digo muy positivamente, es decir, está habiendo realmente, gracias a la inmigración y a ese mestizaje, cuidado, no el mestizaje de los españoles que era un proyecto de blanquitud, sino realmente la sociedad está siendo mucho más extensa. Estamos viendo atletas, ¿no? ¿Cuántas medallas han traído atletas del Caribe, provenientes del norte de África, etcétera? Y es que además Eurovisión, un artista, ¿no? Chanel, una artista cubana de tal. Es decir, ahora llevamos un siglo tarde. Tenemos que esperar al 2023 para que un artista que lleva 26 años vaya a Venecia. Bueno, más vale tarde que nunca. Veámoslo por el lado positivo. Y es una manera en la que la sociedad española en este caso, y que además en Europa ya ha ocurrido en Venecia, en muchos otros países, o sea, el año pasado mismo Francia llevó una artista argelina, ¿no? Sinet Sedira. Sí, esto ya viene pasando. Lo que pasa es que yo creo que no pasa de esta forma tan contundente, porque ya son muchos, ya el discurso es mucho más directo, porque sí viene pasando y es una preocupación que está. Perdóname que te vuelva a preguntar, pero nada más me gustaría aclarar. Una vez más, estabas diciendo que la restitución es una de los últimos eslabones. Terminamos con eso y nos vamos a la Bienal. Sí, no, con respecto a los museos, es verdad, no terminé. No, aparte de los discursos curatoriales, y en ese sentido también hemos visto grandes museos, ¿no? En este país que queriendo hacer y queriendo tender la mano, no han tenido y no han entendido la manera en la que hay que hacerlo, desde el punto de vista ya no solo de colonial, sino desde el punto de vista del feminismo, por ejemplo, que han querido tender la mano a hacer exposiciones que realmente destapara, pero la manera en la presentarlo no era una manera del siglo XXI. O sea, hemos pasado ya la primera ola del feminismo, la segunda, estamos ya en la tercera con los transfeminismos y la manera de presentarla dejaba mucho que desear. Y lo mismo ha pasado otras veces con las narrativas en las que de qué manera los tesoros virreinales o otras maneras, ¿no? Y en esa yuxtaposición de la cultura, por ejemplo, española en las colonias, ha habido esas narrativas parecían súper formalistas o parecían, como yo te digo, que había llegado una forma, lo que se llama una hostia, ¿no? Con plata de Potosí, pero no se refería ni a la plata, ni de dónde venía, ni cuánta gente había muerto, ni de qué manera se había sacado, ni de los azogueros, ni nada. Entonces, en ese sentido, creo que hoy por hoy tenemos que trabajar desde los museos en una manera de darnos la vuelta. No es para ti. Es muchísima investigación. Entonces, pero está hecha. Es que lo gracioso es que está hecha. Pero se le da también muchas veces importancia a unos detalles formales, estilísticos del artesano y no a la historia de dónde viene eso. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo. Holanda ha hecho y ha invertido mucho dinero en la manera en la que sus museos deben trabajar de una manera pensando en esa manera de colonial. Hicieron una investigación y un proyecto maravilloso que se llamó Esclavitud, o sea, en el Rijksmuseum, y han llegado incluso hasta volver a indagar en las cartelas y en los títulos y ser muy conscientes
de palabras racistas, malsonantes, que hoy una sociedad no toleraría, y de qué manera, no es que se va a cambiar el título, sino de qué manera podemos entender que algo que damos por supuesto y que repetimos totalmente... Que tomemos conciencia. Efectivamente, que tomemos conciencia. Entonces, eso es crecer. Porque están muy enraizados en todos. En todo. Pero eso es una manera de crecer y de crecer en la educación. Por y sobre supuesto. todo, ya no es solamente para nosotros, es por el que viene. Es por el niño que aún no ha nacido, la niña o el niñe que no ha nacido y que vaya a un museo y que se viene representado. Un niño que viene de una familia afrodescendiente, latina, indígena, que vaya al museo y entienda el pasado, ¿no? Y la opresión de su pueblo, pero también se sienta orgulloso de quién es y de qué manera se ha representado. Y luego que el blanco, español, europeo, inglés, no se sienta con lo que se llama culpabilidad o, mejor dicho, fragilidad blanca, sino que yo no he matado a nadie, yo no quiero esto. Pero bueno, esto fue la historia y ahora de qué manera restituimos, por eso la palabra restitución, restituimos no solamente es devolver objetos y devolver cosas. Que generalmente solamente se piensa en la parte de este objeto de dónde vino, vámonos para, lo mandas para. Sino restitución implica restituir el conocimiento, restituir la visibilidad, restituir incluso lo económico. Ahora te pondré un ejemplo. Cuando con mis queridas Lisel Añado, María Berro y Renata Cerveto hicimos la Bienal de Berlín, una de las cosas que teníamos más clara era traer cosas del contexto de donde ellas eran y donde yo estaba viviendo, que era Argentina, ¿no? Es decir, de América del Sur. Y muchas de las cosas que quisimos traer fueron ejemplos de museos que habían sido antes, por ejemplo, psiquiátricos. Y no, me refiero, por ejemplo, a el Museo de Nisi da Silveira, que era Museu das Machas de Inconsciente, o el Museo de Osorio César. Cuando nosotros nos dirigimos para pedirles cosas a unos museos que no tienen casi financiación en sus lugares, que a malas pueden sobrevivir bien, porque no son museos públicos, sino son asociaciones casi privadas, nos dijeron, mirad, esto no lo tenemos enmarcado, tal, etcétera. Lo que hicimos, y eso es una manera de restituir. No, nosotros, algunas de las piezas, vamos a restaurar piezas con el dinero de la Bienal para poderlo exponer, pero para que a ti te quede luego la restauración de esa pieza que tú no tienes dinero para hacerla y la enmarcación y los protocolos de tal, dar un dinero para que ese museo pueda continuar teniendo la colección. Y eso es restituir. Pero me gusta muchísimo que tú estés haciendo hincapié en este punto porque sí creo que la palabra restitución se ha simplificado a un solo acto. Sí, totalmente. Y tú estás hablando de todo lo que significa. No, restitución es eso, dar visibilidad, dar conocimiento, restituir, que la persona venga y que todo lo que esa persona simbolice a un nivel de cultura, sea indígena, afro, provenga de... sea realmente restituir todo el trauma, la herida colonial que sus pasados han tenido, dándole la oportunidad de poder mostrar, dar espacio, restituir. Dar presupuesto, restituir, pero también dar espacio. Es decir, que nuestras programaciones entiendan que tiene que haber un porcentaje. Cuando las mujeres en la primera ola del feminismo decían, no, queremos ser iguales, 50%, y habían unas ¿cómo se dice? Como unas... bullet points. Sí, ¿no? Y, o sea, unas exigencias y unos porcentajes de cuántas mujeres debían de haber. También en un momento debemos de exigir que nuestras programaciones empiecen a tener y a restituir partes de las culturas con las que España o los diferentes países europeos han tenido. Y eso es importante. No puede ser que un Museo Nacional de Arte Contemporáneo haga una exposición en 15 años de un artista afro y afroamericano. Uno. No puede ser que haya hecho un artista filipino en 15... Uno. O sea, cuando aparte es gente que... O sea, hay muchos artistas, pero aparte hay que tener y hay que restituir esa falta de perspectiva, esa falta de visibilidad que tuvieron. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahora en el pabellón, Sandra, haciendo la investigación, hemos visto unas piezas, por ejemplo, de artistas filipinos
que pertenecen a colecciones, y lo voy a decir al Museo del Prado, no están expuestas normalmente. Wow. Formaron parte de las... No se puede exponer todo, está claro, ¿no? No todo el museo puede exponer todo. Pero creo que más que nunca debemos de pasar y entender la importancia que España tuvo para también la educación de Filipinas y también esos pintores que vinieron, que hicieron obras acá, y que por supuesto se guardan, pero que en un momento también habrá que hacer con ese legado y habrá que exponer y habrá que hablar de todo ello. Y bueno, habrá que hablar ni siquiera en un momento. Tú ya estás iniciando esa conversación y desde un lugar muy poderoso y muy, o sea, con una intención muy clara. Y bueno, yo para caer ya en el trabajo que estás haciendo con Sandra, me gustaría nada más decir que por primera vez el curador este año, Adriano Pedrosa, es un curador de Brasil que tampoco se había dado, de Sudamérica, que va a ser toda la Bienal de Venecia. Entonces, se llama Extranjeros en todas partes. Que según leí, antes de que tú supieras el título, tú ya estabas trabajando en el discurso con Sandra Gamarro. 15 años de investigación. Sandra nació en Lima y lleva muchos años en España y juntos están haciendo este proyecto. Cuéntanos, una pinacoteca migrante. Bueno, primero de todo decir que parece ser que ahora, o sea, a nivel de medios de comunicación y quizá porque Sandra y yo en este momento hemos caído en una representación nacional y en algo institucional, parece como que estamos iniciando algo. Nosotros no estamos iniciando nada. Es decir, nosotros lo único que continuamos un camino que muchas personas, activistas, filósofos, sociólogos, educadores, y personas dicho sea de paso, inmigrantes, por supuesto, artistas, porque los artistas ya tienen eso en el discurso hace mucho. A lo largo de la historia, tanto con respecto al eurocentrismo, pero también en estas tierras, es decir, incluido en España. Es decir, hay mucha gente y hay muchos libros publicados, lo único que, pues como siempre, es la cultura general mira hacia otra parte, no redescubre y no pone en valor las cosas que tiene, porque también esa calidad del arte... Eso es lo interesante, porque siempre es la calidad del arte. Pero ¿cuál es esa calidad? Porque claro, o sea, ¿en qué se mide? ¿Y cuáles son los parámetros? Porque los parámetros, es decir, lo que estamos entendiendo es que también el señor blanco, europeo, heterosexual, patriarcal, era el que decía todos los certámenes, si tú te coges cuántas bienales de Venecia desde el siglo XIX, era casi todo hombres. Entonces, también las mujeres tendrían algo de calidad, pero no existía. Entonces, ¿cuál es esa calidad? ¿Me estás entendiendo? Entonces, y lo mismo pasa con diferentes comunidades o diferentes accesos de esas imposibilidades de personas que viviendo aquí o han inmigrado o han formado parte de comunidades nunca tuvieron un acceso tan fuerte, ¿no? Hay casos, en cambio. Zobel, que es un filipino y maravilloso y que construyó, claro, porque venía de una familia extremadamente rica, que aún son grandes filántropos en Filipinas y gracias a ellos no solamente tenemos Zobel el Museo de Arte en Cuenca, ¿no? Sino que aún siguen hoy en día. Es una familia que pone mucha plata en las carreras y en la diversificación de la cultura en Filipinas en el exterior, por ejemplo. Pero bueno, volviendo al tema con Sandra, lo primero de todo que tengo que decir es que si bien yo ya hice un pabellón, como bien has dicho, el pabellón de Chile con Voluspa Harpa, en aquella ocasión yo había hecho una exposición de Voluspa en el Malva, tuvo mucho éxito, la llevamos a Santiago y a partir de ahí Voluspa me dijo, me gustaría que ambos presentáramos conjuntamente un proyecto. La jurisdicción o la legislación en Chile para este tipo de concursos es que todo el mundo con un mínimo de años puede presentar proyectos. Aquí en España es más por una convocatoria cerrada de un jurado, que también es una muy buena, o sea, ni una ni otra. Una parece más, ¿cómo se dice?, más democrática de primeras. Pero vamos... Entonces, ¿el jurado convoca a cuántos artistas? Normalmente son 5 y 7. Son 7 miembros de jurado y deciden a cuántos. No es que hay o sea, pueden ser desde 3 hasta 7. Este año éramos 5 artistas. No se hicieron públicos los nombres. Claro. Nosotros solo lo supimos todos. Lo supimos en la última ronda final, cuando tuvimos que justificar el proyecto. Y bueno... Y ahí lo interesante fue
y es lo que me gustaría destacar, que yo no llevo a Sandra Gamarra al pabellón español, sino que ella Sandra, me que también lleva... me encanta porque es otra manera Ella de me lleva a reescribirlo. mí. Es decir, también Sí. es interesante para mí como trayectoria, después de dirigir 2 museos, estar en el CIMAM, hacer la Bienal de Berlín. Voluspa Harpa es la que inicia también esto, es decir, una mujer latinoamericana la que me llama y juntos logramos. Aquí vuelve a ser otra mujer latinoamericana la que me llama y la que justamente la primera vez en mi vida que yo presento, que tengo la oportunidad, conjuntamente con el artista, de presentar un proyecto para el pabellón de Venecia. Yo tengo colegas, y aparte todo el mundo sabe, colegas de mi edad, de trayectorias similares, han estado 3 y 4 años, 4 veces Sí. allí. Y oye, qué bien, ¿no? Que les hayan llamado. Pero a mí nunca me habían llamado. Y entonces es sintomático también, y me hace mucha gracia esa Totalmente. relación, ¿no? Que después incluso de carreras exitosas, pabellones en Venecia, bienales de Berlín, no hay muchos curadores que hayan curado la Bienal de Berlín en España, es decir, solo yo en ese sentido, y que justamente haya sido un artista también latinoamericano, y a mí me llena de orgullo. ¿Por qué? Absolutamente. Porque justamente es una manera de volver, es muy problemático aún que hoy en día que Venecia siga siendo la única y la última bienal que sigue teniendo representación nacional. Es decir, todo es por países. Lo bueno es que tenemos, igual que descolonizarlos, ¿no? Como empezar, tenemos que unnationality, o sea, desnacionalizarnos o ver la manera en la que esa nacionalidad, como la propia Bienal de Adriano, está llena de extranjeros, de migrantes, de personas que vienen de otros territorios o incluso de afinidades que no tienen que ver nada con lo territorial. Y pongo un ejemplo. Este mismo año, el pabellón de Alemania está por una artista de origen israelí que vive en Alemania, pero luego hay varios de los... Sí, Yael a ver, Bartana. yo tengo un brasileño suizo, representa a Suiza. Un artista afrocanadiense a Canadá. Francia, por alguien de Martinica. Gran Bretaña, por el cineasta John Acrofan. Pero más aún es que en el pabellón alemán hay gente que es que no vive ni en Alemania, que son turcos, que pertenecen a otras. Y eso también es lo bonito del arte, que el arte no tiene fronteras. O sea, tienen unos contextos de dónde viene y dónde hay una práctica, etcétera. Pero lo bueno, por ejemplo, de la Bienal de Venecia, que deberíamos de empezar a hacer, es como han hecho otros años, ¿no? El año de Henri Sala y que Henri estaba en Francia y el artista francés en el alemán. El año pasado pasó lo mismo entre Estonia y Holanda. Es decir, empezar a entender que realmente la Bienal es un escaparate para poner propuestas interesantes desde no solamente lo artístico, lo curatorial, lo artístico, el pensamiento y empezar a extender esas relaciones que es que ya los artistas y los curadores ya las tenemos. Ya las tenemos. Es que aquí lo importante es que además se hace más visible y se hace incluso político. Pero los artistas y los curadores llevan mucho tiempo hablando de esto y pensando en esto. Por eso. Pero entonces vámonos a lo que estás haciendo. Entonces se presentaron un proyecto que entiendo fue un documento muy choncho. 170 páginas. 170 páginas, Dios mío. Y por supuesto, por unanimidad dijeron va. Sí, o sea, nos dieron el pabellón y realmente a mí me llena, como digo, de orgullo porque creo que es el momento de presentar un proyecto así en Venecia. Es decir, se podía haber presentado hace unos años, pero más que nada, luego, meses después, supimos que Adriano, uno de los ejes importantes es foreigners everywhere, o sea, extranjeros en todas partes. Que es esa sincronización que ustedes no sabían y ya tenían ese mismo tema. Que va perfectamente de la mano. Y sobre todo porque yo, fíjate, es sintomático. Adriano ha cogido esta frase que pertenece a este dúo de artistas que se llama Claire Fontaine. Ella es italiana, él es irlandés, pero han vivido en París muchos años. Ahora viven en el sur de Italia. Nosotros, María Inés Rodríguez y yo, les hicimos, bueno, ella lo curó cuando yo era director de Musac, una exposición en el Musac. Y entonces siempre he tenido mucha relación con ellos, ¿no? Sobre todo con esta relación entre la inmigración, la economía libidinal, etc. Y me gustaba mucho esa noción y
fíjate que Adriano la ha puesto ahora y parece, mucha gente nos ha preguntado como, claro, os han escogido porque la Bienal. Digo, no, nosotros hicimos el proyecto en febrero. Eso es increíble. En marzo estaba acabado y al contrario, luego Adriano vino con su... Pero también es un momento en el que muchos curadores y mucha gente que hemos estado trabajando equipos, en colaboraciones con Adriano, nosotros, o sea, desde el MUSAC le invitamos, estaba el Mi Board curatorial en Malva, junto con Julieta González, Inés Kazgestein, que ahora está en MoMA, Octavio Zaya, Andrea Yunta y la parte del equipo nuestra. Entonces, por eso te digo, creo que también las afinidades y los tiempos tienen que ir. Entonces, yo me siento muy a gusto este año porque conozco muchos curadores y muchos artistas de otros pabellones con los que he trabajado o no he trabajado, pero tenemos afinidad, incluso en exposiciones que no tienen que ver, como Julie Meretu en el Palazzo Grassi, que yo hice la primera individual en Europa, o Pierre Huyghe, también, que he trabajado y que es un artista fantástico, que están en la Dogana, y así también con otros proyectos, tanto el proyecto que se va a presentar de Palestina, que los conozco, con otros serie de proyectos que creo que aunan una manera de estar en el mundo y de estar en el arte. Y creo que eso es bonito, ¿no? Cuando hay una afinidad y una especie de ósmosis entre lo que la Bienal va a presentar y una idea de lo que nosotros vamos a presentar pequeñito, siempre pensando que lo presentamos desde España. Eso sí. Y tienes razón que esto ya venía pasando, pero volvemos a lo que están haciendo. Por primera vez en la historia de España, da ese paso de presentar a una artista que no es nacida en España. Vámonos directamente a la Pinacoteca Migrante, a este museo imaginario de 6 o 7 salas. Son 6 salas. Hay una introducción, son 6 salas. Es decir, la Pinacoteca tiene una primera entrada y luego va a tener todo el espacio perimetral. Son 5 salas adyacentes, donde más o menos lo que tú vas a entrar es a una hipotética pinacoteca. Una pinacoteca que podría ser española, pero que también podría ser de cualquier ciudad europea o incluso norteamericana. Es decir, podrías estar en la National Gallery de Washington, podrías estar en Zúrich, podrías estar en estos grandes salones, porque aparte, lo interesante de la museografía como herramienta disciplinaria también, como decía Foucault, es decir, es una disciplina que a través de la luz, de los colores, de la decoración, siempre parece que estás en el mismo sitio. Es como un aeropuerto. Si tú estás en el Louvre, en una sala de pintura del 16, y te vas al Prado, y te vas al British Museum, a la Portrait Gallery de Escocia, parece que estás pasando por el mismo museo todo el rato. Y eso es lo que queremos evidenciar, que la gente enseguida reconozca. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un espacio así, del mismo momento que tú estás en una iglesia, casi lo que se te va a presentar es verdad. Es una noción de verdad. Lo que se te presenta es verídico. Si tú ya sabes que estás entrando en un museo y que vas a enfrentarte con... Y que lo que te van a presentar te pueden decir, esta copa es del siglo XVI. Y tú, claro, y tú dirás, uy, parece hecha hoy. Da igual, me dicen que es del XVI, me lo creo. Porque tiene, por esa idea de atmósfera, o sea, nosotros lo vamos a hacer de una manera muy sutil, ¿no? Pero la idea es devolver al espectador en esa idea. Y lo que quiere Sandra, justamente, como una persona que ha trabajado mucho la idea de museos, también como yo, es devolver al espectador, o sea, que enseguida lo que te van a contar es verdad. Y ahí es cuando las pinturas se van a revelar. Es decir, la investigación de todo el pabellón y de toda esa pinacoteca es una investigación que se asienta en el patrimonio español. Es decir, toman obras de museos. Pinturas o objetos que pertenecen a colecciones públicas o a museos nacionales, regionales o incluso locales de nuestro patrimonio. Es decir, que en ese sentido, y yo creo que eso, no sé, creo que gustó al jurado, que en vez de estar hablando de cosas de fuera, es decir, que hablemos, sino de qué tenemos dentro. Y porque hablar de lo que tú tienes, da igual que sea España, puede ser Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda. Cada uno tiene lo suyo, ¿me entiendes? O incluso Estados Unidos. Es decir, entender desde lo propio, pero a la vez hacer un discurso muy global. ¿Por qué? Porque la idea es que si va una persona española, lo va a entender, pero si va una persona japonesa, inmediatamente, o africana, o
inuit del norte va a entender que está en un museo con unas nociones eurocentristas, que van a ver unas pinturas que recuerdan a pinturas, las conozca o no las conozca, igual no las conozco, pero da igual, donde a través del ejercicio del artista, bien por duplicación, suplantamiento, ocultación de imágenes y textos, esas pinturas y ese mensaje va a ser subvertido. Es decir, va a emancipar todo ese conocimiento oprimido, reprimido, no contado, etcétera, sobre los diferentes géneros de la pintura, que no son otros que el paisaje, naturaleza, y lo que hoy en día es esa naturaleza, lo que es el retrato, que son ni más ni menos las personas, las identidades, y lo que es los bodegones y el still life, que es una manera del mostrar donde incluso la museografía toma mucho de eso, desde un Zurbarán que te presenta hasta los métodos que los propios museos hacemos y representamos. Junto a esos hay dos pequeños gabinetes, uno más relacionado con el paisaje, gabinete botánico como remedo de lo que eran esos gabinetes botánicos de las exposiciones que se hacían en el siglo XVII y traían plantas, minerales, frutos, café, tabaco, chocolate, todo ese tipo de cosas. Y nosotros lo hemos titulado Gabinete de la Extinción. Y el otro, buen nombre, que viene en relación a esa sala de los retratos, que la sala de los retratos, o sea, la primera, perdón, del paisaje, se me ha olvidado comentar, la del paisaje se llama Tierra Virgen, porque era lo que los expedicionarios encontraban o los conquistadores. Pensaban que eso era virgen, aunque había gente viviendo allí, aunque pertenecía a alguien. Eso estaba a una manera de como en sus manos. La otra, como digo, el otro gabinete tiene que ver con esta sala del retrato, que son máscaras mestizas, haciendo una doble lectura a Fanon, ¿no? White Mask, Black Mask, y también a esa idea también del mestizaje, pero no realmente como ha sido, por ejemplo, que se ve perfectamente en las pinturas de castas, ¿no? Tanto de México como de Perú, que fue un método de blanqueamiento de una sociedad, sino al contrario, devolverle el orgullo, ¿no? Y la emancipación de esas comunidades, pero junto a él poner un gabinete científico, ¿no? Esa idea de que la ciencia también, ¿no? Habían láminas, documentos, etc. Pero nosotros lo hemos titulado Gabinete del Racismo Ilustrado. ¿Por qué? Es fuerte. Muy fuerte, muy que fuerte. Me gusta. ¿Por qué? Porque ilustrado aparte es muy bonito en español. En inglés no tiene tanta esa percepción, porque no solamente es ilustrado porque viene del periodo de la Ilustración, cuando el positivismo, Darwin, bueno, tenemos, Thomas Govener, etcétera, es decir, que viene desde la Ilustración, sino que también es ilustrado. Es el doble uso de la palabra. Es el doble uso. Está siendo dibujado y ahí lo que vais a tener son, efectivamente... Del racismo ilustrado. Del racismo ilustrado, y vais a tener esa relación entre razas, entre economía. Sandra ha hecho un juego muy eso con diferentes objetos de un contenido que forman parte, aparte del capital simbólico de esta sociedad de los últimos 50 años, incluso de mi infancia, y que la gente en España nunca caemos en la barbaridad que era mostrar ese tipo de cosas. No digo lo que es, pero ya lo vais a ver. Son objetos, o sea, son réplicas, y luego está haciendo una instalación también con eso, pero tiene que ver justamente también cómo la raza muchas veces ha sido fruto o, desgraciadamente, de ese poder económico y de ese poder mercantilista. Por ejemplo, y ya te digo una de las cosas que va a haber, hay una serie muy bonita que están hechas sobre los facsímiles de la expedición a Nueva Granada del 1700 y pico. Por supuesto, es un facsímil contemporáneo. Claro. Son como las de Mutis, creo que todo el mundo las conoce, se han expuesto muchas veces las originales en el Jardín Botánico de aquí de Madrid, la colección de Mutis, que era ese dibujante, pero sobre ellas, sobre esas plantas y sobre esa naturaleza, que sobre todo es la cosmogonía y en lo que creen muchos de los pueblos indígenas, están retratados líderes indígenas y afrodescendientes que han sido asesinados
o por políticos o por empresas y que muchos de los casos están abiertos actualmente. ¡Wow! Muy político. Entonces, pero esa es la realidad de muchas de esas comunidades y de muchas de las personas. No es obvio que Marielle Franco, por ejemplo, una mujer activista afrodescendiente, fuera asesinada y que hoy en día ese caso está abierto, donde hijos de Bolsonaro están implicados en el caso. O, por ejemplo, Catrillanca, el hijo de uno de los líderes indígenas mapuche en Chile, donde hay un vídeo en internet que el chico estaba con un tractor y un niño de 14 años y la Policía Nacional, ahí es el Estado, llegó sin mediar de dónde tiene usted un arma, arriba las manos, nada, y se lo cargó. Entonces, tenemos que entender la importancia de esa tierra y también de esa raza y de esos conocimientos en esa opresión de las economías. Por otra parte, habrán luego anécdotas de cómo determinadas también museos o las maneras que tenemos en mostrar cosas pueden, ¿no? Y son derivadas de un racismo estructural que muchas veces no tenemos. A mí uno de los te lo digo de verdad, Lore, uno de los libros que más me ha gustado es este de Emma, la escritora afro-irlandesa, que se llama Don't Touch My Hair, no toques mi pelo. Que es algo que es algo que siempre la gente con la comunidad, por ejemplo, racializada, tiende como, ¡ay, qué pelo más bonito! Entonces, como, no me toques, o sea, yo no te digo tú. ¿Entiendes? Entonces, son protocolos de entender cuando, y yo creo que es, o sea, doy las gracias que nos lleguen a literatura o libros de ensayo así para que se pueda comunicar maneras y protocolos de actuación y del día a día, de tener un respeto, porque también ha sido por el desconocimiento y como por la... No estaba dentro de mí. No, de la sociedad no estaba dentro Efectivamente, de tu mundo. Entonces creo que todo no es solamente para decir qué mala es la sociedad, sino también es qué podemos aprender de todo esto. Claro, por supuesto. O sea, al contrario, es de qué manera ese racismo ilustrado ha llegado a nuestros días y cómo podemos... Me encanta el racismo ilustrado. Desgraciadamente, no volver a caer en él. Y cómo podemos poner update todas nuestras agendas. En ese sentido, llegamos... la última sala antes de entrar a lo que yo llamo un poco como en un cuento, ¿no? La moraleja de este pabellón, vais a ver que es esta sala que se llama de un altar de la naturaleza moribunda, que es ni más ni menos que los bodegones, ¿no? Es un altar real, casi Sandra se ha vuelto loca, son como 8 metros de pieza, sí, bruñida con las técnicas originales de bol y de oro bruñido, oro no falso, oro de verdad bruñido, como se hace en los altares, y donde ahí se van a mostrar pues pequeñas cosas y pequeñas ofrendas que normalmente no hemos tenido ni nosotros en los museos, o otrerizamos y ponemos una placa como, esa cultura está congelada, ¿no? O al contrario, dar importancia o entender por qué se ha pintado eso en cada momento y qué simboliza y qué cultura se le tiene que dar a knowledge, como se dice, darle la importancia que merece. A partir de ahí, y ya finalizando el recorrido, vamos a entrar al espacio final del pabellón, porque la entrada, como digo, tiene una pequeña salita, que es como de entrada de museo, entonces todos los años el pabellón de España se puede atravesar. Sí, este año no. Este año tú tienes obligatoriamente... Porque así lo hacen los museos, después de esta sala la otra, después del siglo XV, el XVI, el XVIII, hasta llegar a, ¿no? Ese tipo de dirigirte, hasta llegar a una especie de lo que nosotros denominamos jardín migrante. Es decir, es una especie de jardín interno, es como un jardín interior, pero que realmente va a ser el único espacio que va a tener luz natural, porque es como, se ve incluso el árbol, que de todos modos están malitos. Creo que los árboles del Giardini los están podando por una enfermedad y es una cosa que nos quedamos todos, aparte lo comentamos con varios curadores y artistas de otros pabellones, y se va a quedar todo pelado. Pero parece ser que han contraído una enfermedad, pero bueno, a día de hoy aún se ve el árbol. Y entonces es una manera de un espacio libre, liberado y de replantear una especie de jardín que también podía ser un museo. Porque yo lo que creo es que los museos olvidaron ser jardines. Es decir, y eso está muy bonito. Ese es el título de mi texto. Olvidaron ser jardines. Sí, ¿por qué? Porque
tenemos que recordar que, por ejemplo, el nacimiento del Museo del Prado y de otros museos del antropológico viene justamente de los camerines botánicos a donde todas las expediciones traían cosas. Es decir, traían las plantas, traían los minerales, traían los frutos, pero también traían las pinturas. Las pinturas de castas que están en el antropológico o en el Museo de América llegaron ahí. Entonces, hay un momento en el que cultura y naturaleza no estaban escindidas. Pensamiento científico, pensamiento artístico y pensamiento, ¿me entiendes?, ilustrado, estaban, o sea, podían convivir en cierta manera. Y yo creo más que nada viendo y después de ver todo lo terrible de esa pinacoteca que nos va a hablar de extractivismo, de crisis climática, de racismo. Dios mío. Entonces, por otra parte, es una manera, ese gran espacio del centro, es una manera de entender que tenemos que construir los museos desde otra perspectiva, que tenemos que ser más sostenibles, más accesibles, más diversos. Entonces, el pabellón no viene a criticar. La decolonialidad no es criticar ni Sandra, ni el curador, ni el proyecto de Venecia, sino al contrario, es evidenciar lo que hay para entonces restituir y pensar que debemos hacer unas instituciones y unos museos más accesibles, diversos y sostenibles. Ese es realmente el leitmotiv. Y eso es lo que esperas generar. El leitmotiv, claro. Es decir, entender, pero por otra parte tampoco podríamos llegar ahí si no somos conscientes de lo aterrizado que fue la colonia, dónde nos ha traído la colonialidad, incluido el COVID, o sea, en ese proceso ya no de colonial, sino de hiperproducción capitalista en un momento en el que no paramos, donde las huellas de carbono, donde no se para, donde las economías. Entonces, hay que hacer un parón y hay que replantear otras maneras para las diferentes comunidades, los diferentes públicos, para entender ese pasado, para proyectar esas instituciones al futuro y de qué manera, con qué narraciones, con qué léxico, de qué manera. Entonces, esa es un poco realmente la idea del pabellón. No es simplemente jugar, ¿no?, a una crítica solamente de lo que tenemos o lo que no hemos hecho, sino al contrario, estamos en ello. O sea, sí, están proponiendo, es una propuesta. Y hay algunos museos que están también en ello, poco a poco. Están intentando, no sé, el otro día Museo de América está intentando hacer cosas en el antropológico, están intentando. Los de contemporáneo, por supuesto, porque sabes que los de contemporáneo estamos siempre los museos más en avanzadilla, pero también se pueden renovar las agendas y se puede ver qué estructura tiene, porque si no puede ser un lavado de cara, porque podemos hablar de colonialidad, pero ¿cuánta gente en el staff tenemos que sea migrante, que sea de familias afrodescendientes, familias de norte de África, no sé, marroquí y tal? Porque yo los veo, yo los tengo en mi barrio, ¿por qué no llegan acá? Entonces, ese tipo de cuestiones creo que es interesante para hacer una sociedad más plural. Porque del mismo modo que yo decía el día de la rueda de prensa, creo que la decisión de llevar a Sandra Gamarra es totalmente una expresión de madurez de una sociedad como la española. Sí. Seamos maduros. Presentemos nuestras instituciones de una manera lo más madura, democrática, sostenible y diversa. Y tú también decías ahí mismo, más que mostrar, quiero quitar la venda de los ojos. Bueno, eso es lo que yo digo, que Sandra justamente en esas pinturas que vamos a ver, lo que está haciendo es que sí, tú siempre pasas por ese museo y estás viendo esto. Es verlo desde otro lado. Efectivamente. Pues Agustín, muchísimas gracias. Desgraciadamente se nos va el tiempo corriendo. Muero de ganas de ver eso. Nos diste una avanzada increíble. Y muchas felicidades por el valor, por hacernos pensar como sociedad, como seres humanos. Y yo creo que habrá que hacer una segunda parte para ver qué salió de ahí, cómo lo tomó la gente, cómo lo tomaron las instituciones, los países, etcétera. Pero de antemano, muchísimas gracias y muchas, muchas felicidades. Gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, invitar a todo el público, ¿no? Se inaugura dentro de muy poco, ya ahora en abril, como la semana que viene, más o menos así. ¿Sí? Y va a estar hasta mediados de noviembre. O sea que una escapadita de fin de semana para ver la Bienal de Venecia puede estar también. Y para tomarnos mucho tiempo en ese pabellón, en ese museo imaginario. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Chao.